Bueno, decía que hay una crítica a cierta política de Putin y creen que esta cuestión tiene que ver con una posición de condescendencia con Occidente, de no entender demasiado bien qué es lo que está haciendo Occidente y caer en una trampa. Hay una nota de Jan Karnitsky, que escribe en un medio ruso, Topcore, que es un medio muy opositor, como decía, que critica a Putin por un lado, pero que esta nota me pareció bastante acertada. Él escribió que Estados Unidos y Trump se presentan como pacificadores en el conflicto de Rusia, pero la historia sugiere que no son mediadores confiables. Sí, eso es obvio, eso lo sabemos todos. Trump, con su pragmatismo empresarial, ha promovido acuerdos, pero estos requieren interlocutores responsables, algo que Kiev no ha demostrado ser en los últimos 11 años, ¿no? Además, habla de una inconsistencia en la política estadounidense que tiene que ver con la fluctuación que recibe la ayuda económica y militar de Ucrania y que revela que hay otros intereses estratégicos más allá de la paz. Yo creo que todo esto es cierto, esos intereses estratégicos en realidad tienen que ver con la disputa. En Estados Unidos hay dos modelos en lucha y esos dos modelos tienen distintos intereses estratégicos y eso es lo que creo que se refleja en esa situación. Sigue diciendo que Estados Unidos ha sido el principal arquitecto de la crisis ruso-ucraniana, usando el nacionalismo ucraniano para sus propios fines desde mediados del siglo XX y radicalizando su influencia desde los años 90. En el golpe del 2014 y la guerra civil de Ucrania fueron facilitadas activamente por Washington. Ahora, ante el fracaso del régimen de Kiev y la falta de resultados del apoyo militar occidental, Trump busca reposicionarse sin perder influencia global. Su retórica no busca realmente la paz, sino demostrar que Estados Unidos sigue controlando los eventos internacionales. Dmitry Peskov advierte, en esta nota sigue diciendo, que Rusia no debe tener ilusiones sobre un cambio de postura estadounidense, ya que sigue siendo su adversario geopolítico. Las luchas internas en Estados Unidos entre conservadores y liberales también afectan su política exterior, debilitando a Occidente y favoreciendo a Rusia. A nivel global, el mundo se está volviendo hacia una competencia multipolar con China, India y otros países árabes desafiando el dominio occidental. Esta apreciación, este punto de vista es, a mi juicio, bastante correcto, pero no cambia el hecho de las razones reales, ¿no? Él dice también que los partidarios de Trump parecen menos interesados en la confrontación con Rusia y que esto responde en realidad más a un cálculo geopolítico que a un genuino deseo de distensión. La Casa Blanca busca minimizar el fracaso de su estrategia en Ucrania y podría redirigir su agenda antirrusa hacia otras regiones. Por ello, Rusia debe mantenerse, esta es la conclusión, debe mantenerse firme en la defensa de los intereses y no confiar en promesas estadounidenses, ya que la confrontación geopolítica no se resolverá con simples cambios administrativos en Washington. Ahora, yo creo que acá está la clave, ¿no? de lo que dice en esta nota. Trump quiere paz, no quiere la guerra. Que sea por un cálculo geopolítico, da lo mismo. O sea, en todo lo que es política internacional no se miden buenas intenciones, se miden efectos reales. O sea, si yo quiero la paz o no quiero la paz, pero si mis acciones conducen a la paz, son vistas de una manera. Si yo quiero la paz, pero mis acciones conducen a la guerra, son otras. Entonces poco importa en realidad si Trump quiere o no la paz. Importa lo que está haciendo, si te sirve o no te sirve. Y creo que en realidad a Rusia sí le sirve lo que está haciendo Trump, porque mínimamente, lo dice la nota, ha dividido el frente occidental. Y eso es una buena noticia para Rusia. Y además porque hay algo.
Trump está acosado por el Deep State y por el globalismo liberal, ¿no? Que esta gente quiere la cabeza de Trump y espera la oportunidad para tenerla. O sea, no es que él es parte de ese sistema que gobierna Estados Unidos, sino es una anomalía. ¿Por qué es una anomalía? Porque él quiere un modelo económico diferente para Estados Unidos. Un movimiento comunista, un movimiento socialista es lo que está detrás de Trump. No, nada que ver. Es un Estados Unidos originario, puro. Es el Estados Unidos que se libera de Inglaterra con la idea de ser aislacionista. Una idea que va luchando durante un siglo y finalmente a principios del siglo XX se termina quebrando y hace 100 años que tenemos la versión del Estados Unidos que es globalista, aunque el globalismo como definición lo hablemos más o menos a partir de los años 90, el proceso se inicia mucho antes. Estados Unidos toma una actitud imperial, toma una actitud de penetración en todas partes del mundo y eso lo hace más de 100 años. Pero no fue toda la historia así. Hubo otro momento que Estados Unidos fue expansionista, pero regional. No tenía intereses en poner colonias en otras partes lejanas del mundo y sostenerlas. Ese debate va a mostrar que a veces Estados Unidos daba pasos en ese sentido y otras veces iba para atrás. Eso ya lo hemos hablado en programas anteriores largamente, ¿no? Entonces, la idea de Trump básicamente es cambiar el modelo económico de Estados Unidos por un modelo aislacionista sostenido por aranceles y demás. Si Trump se enfrenta con este sector, que es el que ganó con la globalización, el que impuso la globalización y el que está desarmando los estados-nación, Trump no va a tener demasiadas posibilidades de hacerlo. El desgaste que se lo someta a Trump internamente le va a impedir hacer cualquier cosa. Por lo tanto, Trump no puede darse el lujo de tener internamente un proceso de erosión de su figura. Porque si en Estados Unidos las cosas económicamente van mal, a Trump lo van a terminar sacando de una forma u otra, o lo van a restringir hasta que dentro de 3 años o dentro de 4 años pueda volver un candidato propio. Pero mientras tanto lo van a neutralizar y se armarán de paciencia y esperarán un par de años más si es necesario, ¿no? Fíjense un primer paso a prestarle atención, que se habla poco, pero es la actitud de los mercados. Los mercados desde que subió Trump se han ido tornando cada vez más en rojo. Cada vez empiezan más los pronósticos negativos, las caídas de la bolsa, la suba del oro, la inestabilidad en general, las críticas desde el sector financiero. Trump no es un tipo confiable, está destruyendo la economía y varios demás que persiguen la idea precisamente del desgaste de la figura de Trump, porque esta es la lucha que yo siempre menciono. Hay una lucha en la cúpula del poder anglosajón con 2 modelos distintos en pugna. Hay una lucha de las élites anglosajonas contra el nacionalismo anglosajón. ¿Son buenos para nosotros? Ninguno de los dos son buenos para nosotros, pero hay uno que es más malo que el otro. Porque hay uno que pretende la globalización, es decir, alcanzarnos a nosotros. El otro se quiere aislar. Es un problema entonces de los estadounidenses si les gusta vivir con un modelo que a nuestro juicio tal vez sea inhumano, pero para ellos es maravilloso y les ha ido muy bien con ese modelo. A nosotros lo que nos preocupa es que se metan en otras partes del mundo y que nos obliguen a utilizar reglas del juego que solo a ellos les gusta. Mientras ellos nos pongan aranceles, nosotros felices de la vida, porque nosotros podríamos poner aranceles también. El problema es, si a nosotros nos pusieron aranceles en el acero y en el aluminio, por ejemplo, como hizo Trump, Argentina tendría que responder con aranceles en productos que Estados Unidos manda hacia la Argentina y que la Argentina puede producir localmente. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos?
Y es un juego que a nosotros nos beneficiaría porque nos permitiría proteger nuestro mercado interno. Sin embargo, nosotros lo criticamos por eso y queremos entrar al juego del globalismo a ver quién es el más competitivo. Y el más competitivo va a ganar China. Y nosotros no tenemos ninguna chance de meter las narices entre China, Estados Unidos y otros países infinitamente más eficientes para producir que nosotros. Nosotros necesitamos pasar por toda una etapa de desarrollo hasta llegar al grado de madurez que nos permita ser un país competitivo y en algunas áreas, porque dado que somos apenas 47 millones de habitantes, más o menos la misma cantidad que los españoles, no podemos aspirar a tener el desarrollo que tienen los 1.500 millones de chinos, 1.400 y los 1.400 millones de indios. Nosotros tenemos otras perspectivas. Entonces, nosotros aspiramos a liderar el mundo, sí, a vivir bien y tal vez ser un ejemplo para el mundo, que no es lo mismo. Y además Trump ya empieza a sufrir no solo la erosión de los mercados, sino la crítica de las minorías que empiezan a salir a la calle. Ya empieza el globalismo a moverlo, ese intento en la Argentina de una marcha LGBTQ+, para encabezar a la oposición, fue básicamente un intento de la política del Partido Demócrata de imponer su agenda. Una agenda que no está dando resultado en Estados Unidos y en la Argentina es más absurda todavía, porque es realmente extraño. Cualquiera que más o menos conozca a la Argentina sabe que eso no pueden ser los ejes de convocatoria nunca. Sin embargo, bueno, nuestra política, que está sometida a lo que digan en Washington, sean demócratas o trampistas o republicanos, lo que sea, les da lo mismo. Importa solamente que lo digan en Washington, trataron de hacer ese juego. Y después la próxima, según esta gente, tal vez sea, bueno, esa marcha también era antirracial. O sea, nos trajeron toda la agenda woke para que encabece la protesta, porque eso es la idea demócrata. Y nos quisieron meter en esa interna. Pero eso era básicamente la forma de actuar contra Trump y quienes se identifiquen con Trump, aunque sus políticas económicas, como decíamos antes, no tengan nada que ver. La política económica de Milei no tiene nada que ver con la política económica de Trump. Por más que Milei después diga que lo admira, las contradicciones están a la vista. Trump, además, necesita un respiro en la guerra con Rusia y no puede meterse en una nueva guerra con China. Yo creo que ni siquiera comercial. Trump quiere hacer un acuerdo económico con China. Trump quiere un espacio donde China no se entrometa, por eso México está apretado en su resolución, porque México se estaba presentando como un trampolín para que las importaciones chinas entren a Estados Unidos, terminando los productos directamente en México. Y la realidad es que Trump le cierra las puertas a esa posibilidad, por lo tanto es complicado para México, pero no para el resto de nosotros. Fíjense hasta dónde hay que tener cuidado con las lecturas que se hacen, porque hubo una noticia que casi pasó desapercibida, pero creo que tiene una enorme significación. El presidente de China, Xi Jinping, decidió no participar en la cumbre de Bruselas que se conmemoraba el 50 aniversario de los lazos entre China y la Unión Europea. Esta es una noticia que publicó el Financial Times, ¿no? Y esto realmente es una bomba geopolítica, pero nadie le ha prestado atención. China es convocada por la Unión Europea para mostrarse ante Trump y de alguna manera decirle a Trump, ven, con nosotros va a estar China. Aunque los europeos se estaban llevando mal hasta ahora, pero como el enemigo principal para los anglosajones son ellos mismos, para Trump es el globalismo liberal, para el globalismo liberal que está gobernando Europa es Trump, China pasa a ser secundario en esta historia. Primero tienen que derrotar a su enemigo. Entonces, otra vez van a apelar a la carta china. Pero China no dice, bueno, y se muestra y le dice a Trump, bueno, vos si querés sancionarme a mí, yo juego con Europa. China le dice que no a Europa. Y esto es clave. O sea, China le está diciendo que no. Y esto es un guiño a Trump. Le está diciendo a Trump, bueno, arreglemos, ok, negociemos. Porque China no quiere un enfrentamiento con Estados Unidos. Porque China va creciendo, se ha transformado ya en la primera economía del mundo, va en camino a ser la potencia casi hegemónica, yo podría decir. El otro día hablamos, un plazo de 20 años.
la potencia hegemónica mundial y no necesita una guerra temprana. Si hace falta una guerra que no está en el ADN chino, porque a los chinos no les gusta la guerra, les gusta el comercio. Ellos no quieren resolver las cuestiones en forma militar. Nunca lo hicieron así a lo largo de miles de años de historia. Dudo que ahora empiecen a hacer una dictadura militar en el mundo. Ellos se manejan por el comercio. Y con el comercio sí te pueden asfixiar, sí te pueden aplastar. Y esas son las herramientas que van a usar. Entonces la guerra anticipada con Estados Unidos no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer una guerra ahora con Estados Unidos si pueden armarse de paciencia y esperar que Estados Unidos caiga? Se ahorran todo el esfuerzo militar, se ahorran los muertos, se ahorra la inversión. Así piensa China. Y eso es lo que están haciendo. Y por eso le dice Europa no. Y queda Europa, que es el globalismo financiero, sola, aislada. Quiere guerrear con Rusia, China le da vuelta a la espalda y Estados Unidos está enfrentada con Trump. La situación de Europa, bueno, es la peor de todas. Obviamente han quedado absolutamente desautorizados en esta cuestión, pero bueno, la ambición por expandirse y por controlar el poder y por creer que todavía ellos tienen sembrado en muchos países, incluyendo Estados Unidos, el pensamiento financiero liberal globalista, que a su vez tiene su pata cultural, la pata woke, está inserto todavía en muchos lados y con eso se pueden reavivar las brasas y volver a encender el fuego. Y intentan hacer ese juego, ¿no? Pero bueno, finalmente no, si no hay un quiebre en algún lado, no parecería que esto lo puedan hacer. El globalismo es un adversario formidable, pero no es imbatible. Todo es imbatible. Y empezamos a ver cómo esta situación nos lleva a ver cómo es la fotografía del futuro. Xi Jinping, Trump y Putin tomando las decisiones. Y Europa, el globalismo, afuera de ese modelo. Europa tendrá una chance si se desembaraza de sus dirigencias liberales, globalistas, y pasa a tener un tipo de modelo más compatible con lo que representan Xi, Putin y Trump, que son nacionalismos económicos. Si se meten en ese modelo, Putin es el más liberal de los tres, tal vez en este modelo, pero forzado por las circunstancias. Putin ahora empieza a sentir que tiene las manos libres y puede soltar el potencial productivo industrial de Rusia, que lo tenía aletargado gracias a la presión de Occidente. Al romperse el globalismo, eso le libera internamente a Rusia esa posibilidad. China, a pesar de ser socialista, es profundamente nacionalista y su juego le conviene al liberalismo, pero también tiene una buena dosis de pragmatismo. Bueno, nos plantearon que juguemos en el terreno liberal del comercio, del libre cambio. Jugamos y ganamos. Y ahora nos cambiaron las reglas del juego. ¿Qué hacen? ¿Vamos a una guerra? No, si igual vamos a ganar. Y eso es lo que está haciendo China. Se va a reconvertir China y va a jugar en las reglas que le proponga Estados Unidos, porque lo va a superar en las reglas que Estados Unidos lo proponga. Entonces, lo único que tiene que hacer China es mantener sus fuerzas armadas cada vez más poderosas para evitar la tentación de que alguien patee el tablero y el juego ya no se siga disputando, ¿no? El tiempo juega en favor de Putin en un enfrentamiento hipotético con Estados Unidos y juega en favor de Xi, porque Occidente está en una clara caída. Si uno mira la evolución del PBI mundial, no es una apreciación política mía, sino es una apreciación dada por los hechos. Si uno mira la evolución del Producto Bruto Interno y junto con ello de la incidencia, la capacidad de presión, la fuerza militar y demás de Estados Unidos y del resto de Occidente, uno va a ver que Estados Unidos bajó a la mitad de lo que era hace 50 años atrás. Y Europa ha hecho lo propio, y más también. Con la diferencia que Estados Unidos tomó conciencia de eso e está intentando reconvertirse
para frenar la caída. Y Europa sigue insistiendo en profundizar la caída. ¿Por qué sucede esto? Porque el modelo de Europa es el globalista, y el globalista quiere la destrucción de los estados, porque quiere un mundo organizado por corporaciones. Entonces es funcional el globalismo. Esa es la rebelión y el conflicto de fondo que hay en esto. Y Putin, obviamente, por sus características, no quiere al globalismo, que le había dado un papel absolutamente desastroso para Rusia. Perdón, un segundo. Bueno, se trabó esto. Ahí está. Entonces, ¿por qué adelantar los hechos? Dejemos que se desbarranque, que se siga este camino occidente. Trump, en definitiva, quiere aislarse. Allá él, es mejor que Estados Unidos se aísle que enfrentarlo ahora. Si lo enfrentamos a Estados Unidos dentro de 10 años, dentro de 20 años, va a ser mejor porque Rusia va a ser más fuerte. Y porque Estados Unidos difícilmente sea mucho más fuerte que ahora. Porque Trump tiene muchísimo trabajo interno para poder hacer el cambio. Y probablemente se transformen muchas cosas en una lucha fratricida dentro de Estados Unidos. Porque son modelos diametralmente enfrentados y que ninguno de los dos parece dispuesto a ceder. Desde esa posición es muy difícil que Estados Unidos pueda controlar a Rusia, ya que no lo pudo hacer en el momento de mayor esplendor. Y además, China, que es el otro gran jugador, está esperando. Mientras tanto, crece y crece mucho más de lo que crece Occidente. La velocidad de crecimiento de China, a pesar de todos los augurios de la crisis hipotecaria y todas las cosas que se vienen diciendo, la velocidad de China sigue por encima de la de Estados Unidos y la de Europa por varias veces inclusive. Por lo tanto, no hay razones para apurarse. Entonces, una tregua empeora la situación y favorece en realidad a Ucrania, que buscaría rearmarse. Pero guarda, porque esto tampoco es tan así. Porque una tregua en Ucrania, si no se rearma Ucrania, si Rusia consigue mantener esta situación congelada, aunque más no sea, le permite ganar tiempo en esa decadencia de Occidente. Y por más que Occidente se quiera reconvertir, Rusia también está en una carrera armamentística y también lo está China. Y las tasas de producción de ellos son superiores varias veces a las de Occidente. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo, la distancia militar cada vez será mayor a favor de China y de Rusia y en contra de Estados Unidos y de Europa. Aún con los proyectos de los 800.000 millones de dólares de invertir en armas, que además le va a traer una serie de conflictos sociales, porque para poner 800.000 millones de dólares los van a tener que sacar de algún lado. Y eso significa más recortes en el bienestar público. Vas a tener tarifas más altas, vas a tener peores condiciones laborales, vas a tener caída del consumo, porque esos recursos se van a destinar a la guerra. Entonces, la situación, que ya es bastante crítica para el liderazgo europeo actual, donde la mayoría de los líderes europeos en realidad son muy cuestionados en sus países de origen, se va a potenciar con la contracción y van a apelar a un discurso nacionalista y a la amenaza de que Rusia nos va a invadir. Pero la realidad es que vamos a ver cuánto esto les funciona, porque uno no ve a la sociedad europea con ganas de ir a una guerra con Rusia, menos después que Rusia acaba de derrotar a Ucrania, que es lo que estamos viendo. Entonces, Rusia y China solo tienen que esperar y seguir creciendo, manteniendo un ojo en la cuestión militar, porque es clave, porque Occidente, cuando pierda, va a tratar de patear el tablero. De hecho, lo está haciendo ahora y no está pudiendo. Hay una segunda nota que tiene un enfoque bastante más duro. Esta nota dice que Estados Unidos está preparando a Europa para una guerra contra Rusia con la intención de debilitarla económicamente y estratégicamente, buscando al mismo tiempo resolver sus propios problemas. Esto es, de alguna manera, es cierto. No sé si está preparando a una guerra contra Rusia o si Estados Unidos está
abriendo de una hipotética guerra contra Rusia, porque el que quiere la guerra contra Rusia, en realidad, si vamos a ser justos, no es Trump, es Macron, es Steinmeier, Scholz, que no sé cuánto le queda, ¿todavía no lo reemplazaron Scholz? No me acuerdo cómo es el nuevo primer ministro alemán. En definitiva, sí, May, ¿cómo se llama el primer ministro alemán? Nuevo, bueno, ahora me fijo el nombre, no me acuerdo, pero sí, Meltz, algo así. En definitiva, Alemania, Francia y el Reino Unido son aquellos que quieren un enfrentamiento con Rusia. Meloni trata de ver cómo se escapa el problema, juega con los europeos, pero otro lado quiere quedar mal con Estados Unidos. Y bueno, Pedro Sánchez ahí está intentando hacer una guerra con sus camaradas europeos. En la nota también dice que la idea de obtener una ventaja sobre la segunda potencia nuclear del mundo es cuestionable. No sé por qué la segunda, es la primera potencia nuclear. A diferencia del pasado, la estrategia occidental no consiste... perdón, creo que lo dice refiriéndose a... Sí, no sé por qué utiliza esos términos. A diferencia del pasado, la estrategia occidental no consiste en una invasión directa, sino en utilizar a las Fuerzas Armadas como intermedias. Durante más de 3 años, Estados Unidos ha apoyado y dirigido a Ucrania con armamento de la OTAN, entrenamiento militar y tecnología avanzada, como es el sistema Starlink, cuya importancia en el campo de batalla destacó el propio Elon Musk. La realidad es que tampoco esto es tan así. Occidente no quiso a las Fuerzas Armadas para que derroten a Ucrania, a Rusia, porque saben que esto no es posible. Sí, lo que buscaron es un desgaste en materiales y en vidas en Rusia, que, apoyado en las sanciones económicas y financieras, sirviera para desgastar a Rusia, potenciando un frente interno contra Putin. Y de esta manera desestabilizar el país, hacer una revolución de color, imponer sus políticos, fracturar a Rusia y eso redirigirlo contra China. La realidad es que esta estrategia fracasó. Rusia controló las sanciones, su economía crece al 4% anual, están en un pleno empleo, la inflación está relativamente controlada, el nivel de vida y el abastecimiento en Rusia es muy bueno. Rusia, los salarios inclusive han crecido, por lo tanto, Rusia puede esperar mucho más. No se consiguió el efecto e inclusive la guerra en Ucrania de alguna manera hizo resurgir cierto patriotismo en Rusia, y salvo minorías críticas, tal vez como esta, pero que esto lo critican en realidad por blando. Después hay otro sector que son los liberales que lo critican por chocar con Occidente. No tienen fuerza de ninguna manera para mellar el gobierno de Putin. En la nota sigue diciendo que en el año 2022 Occidente ha cruzado repetidamente las líneas rojas de Rusia, aumentando el suministro de armas hasta incluir aviones y misiles de largo alcance. Esto ha llevado a la presencia de especialistas militares extranjeros en Ucrania bajo distintas figuras como voluntarios, mercenarios e incluso oficiales de la OTAN. La realidad vuelve a contradecirlo, ¿no? El primer punto tiene que ver con las líneas rojas. Rusia nunca puso líneas rojas. Las líneas rojas las puso la prensa. Rusia ha manifestado molestias y advertido que iba a tener reacciones, pero nunca dijo esto es una línea roja, después de esto viene una respuesta nuclear. Eso fue toda imaginación de la prensa y cada uno puso la línea roja donde le pareció. Bueno, evidentemente no estaban ahí. Pero si uno lo mira de otra manera, Rusia lo que hizo, si ahora lo vemos más a la distancia, esto nosotros lo planteamos en algún momento que parecía una locura, ¿no? Porque decía, no, pero si están avanzando los ucranianos, y uno planteaba, ojo, porque esto no termina acá. En realidad Rusia juega una guerra de desgaste. Lo que hizo Rusia fue atraer al conjunto de la OTAN a una guerra en un terreno que les era desfavorable.
¿Por qué digo que era desfavorable? Porque es en Ucrania, y Ucrania está en las fronteras de Rusia. Rusia tiene problemas logísticos. La OTAN tiene mucho más medios logísticos que la OTAN. Rusia enfrentarse en Portugal sería muchísimo más difícil que enfrentarse en Ucrania. En Ucrania es fácil abastecer a las tropas rusas, están al alcance de la mano, están cruzando la frontera, están a 400 kilómetros de Moscú. No es tan difícil para Rusia sostener un flujo de armas, municiones y soldados, ¿no? Por lo tanto, en realidad, lo llevó a un terreno que le es favorable. Y además consiguió un segundo tema, que es meterlo en una guerra de desgaste. ¿Cuál es la estrategia que aplica Occidente? La de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Occidente golpea muy duro, muy fuerte, pero en un periodo corto de tiempo. Eso lo vimos en las guerras del Golfo. Esa es la estrategia, la misma estrategia que usa Israel. Golpea muy fuerte, con mucha potencia de fuego, mucho despliegue tecnológico, mucha coordinación, y después necesita un respiro. No tiene forma de mantener constantemente este ritmo ofensivo. Y Rusia lo llevó a eso. Y de hecho, hasta aplicaron sus contraofensivas en Ucrania. ¿Y qué terminó pasando? Nada, se desgastaron. Chocaron contra la estrategia rusa, una vez más, ya conocida de la época de Napoleón, de absorber el golpe, desgastar y contraatacar. Después pacientemente va contraatacando. Lo hace una y otra vez Rusia y parece que sus enemigos no lo aprenden. Pero sacó a Occidente entonces del área en que se mueve más fácil. Occidente se mueve fácil y rápido en un área de un ataque violento y concreto y de pocos días, donde se organiza, vuelca toda su fuerza, el adversario, el enemigo se rinde o es tomado y se vuelve para casa. Acá llevamos 3 años. Estas son las guerras que Occidente pierde. Y estas son las guerras que Rusia gana, porque Rusia es exactamente lo contrario. Rusia es como un gigante que necesita desentumecerse, estirar los músculos, recibir un par de cachetazos para empezar a reaccionar. Bueno, Rusia ahora está empezando a reaccionar. Tardó en poner en marcha todo su aparato militar, todo su aparato de producción, pero en realidad está avanzando y muy duro contra Ucrania, y Ucrania es la OTAN. La OTAN además sufrió un gran desprestigio, no solo porque perdió verdaderos arsenales, hoy los arsenales de la OTAN están vacíos, y por la capacidad de producción que tiene la OTAN no necesita 2 meses o 30 días para volver a llenarnos, necesita años. Tiene que reconvertir fábricas industriales, como por ejemplo está haciendo Volkswagen, para ir hacia la industria militar y desde allí recién empezar a multiplicar su producción. Todo esto lleva muchísimo tiempo y Rusia no se lo va a dar ese tiempo. Eso es lo más clave. Si Europa realmente insiste en armarse para la guerra, Rusia va a golpear cuando Europa todavía no esté listo. Rusia está esperando hasta ahora porque la política parece un poco demencial, pero la verdad es que Rusia va a ir en ese sentido. Pero la OTAN también se desprestigió porque sus equipos empezaron a mostrarse ineficientes. Sus sistemas antiaéreos, los NASAMS, los Patriot y demás, empezaron a mostrar sus limitaciones. Empezaron a mostrar que Rusia tenía múltiples formas, no una, múltiples formas de destruirlos. Y que, por supuesto, no tenía ningún sentido que valgan varias veces más que sus equivalentes rusos, que tenían mejores prestaciones. Todo esto quedó al desnudo en la guerra. La industria militar occidental se vio expuesta a una situación donde el desgaste es propio de la guerra, pero el desprestigio es propio de quien fracasa en la guerra. Y Rusia empezó a demostrar que los equipos de la OTAN, los tanques, los aviones, los famosos F-16, los sistemas de misiles, ayer hablábamos largo y tendido en uno de los programas,
lleva entre 1 y 2 semanas para que Rusia entienda el funcionamiento, lo decodifique y lo neutralice. Y se acabó la ventaja occidental de su arma maravillosa, extremadamente costosa, difícil de manejar, cara de reponer y lenta para producir. Y esto lo consiguió Rusia en la guerra de Ucrania. Entonces, no sé hasta dónde esto pudo haber facilitado y haberle servido a Occidente. Yo creo que Occidente ha recibido un enorme revés. Y si hablamos de líneas rojas, ¿qué ustedes dirían si yo le digo, bueno, Rusia va a matar cientos o miles de soldados de la OTAN, incluyendo hasta generales, oficiales de alto grado, sin que la OTAN haga nada? Ahí no me dirían que no, eso es una línea roja, la OTAN no va a permitir eso y van a ir a la guerra. Bueno, pero esto es lo que está sucediendo. La OTAN disfraza a sus soldados de voluntarios y como disfraza a sus soldados de voluntarios, resulta que Rusia mata a esos voluntarios, destruye sus bases, sean asesores, sean comandantes, o sea, lo que sea, tropas especiales que pusieron en el campo de batalla, va Rusia y los aniquila. Y la OTAN no ha podido reaccionar. ¿Por qué? Porque se impuso sus propios límites. No puede reaccionar abiertamente contra eso porque reconocería su participación. Y como su participación es moderada y no lo están haciendo abiertamente, Rusia está matando oficiales de la OTAN, matando soldados de la OTAN sin recibir ningún tipo de castigo adicional. Por lo tanto, yo podría bien decir que la línea roja de la OTAN también la pasó Rusia. Entonces, lo de las líneas rojas es un tema muy debatible, qué es una línea roja y qué no es una línea roja, ¿no? A veces hay muchos que se dejan exaltar, llevar por críticas y que finalmente no revelan la estrategia real del hecho. En la nota también sigue diciendo que ante el desgaste del conflicto y la diferencia en la capacidad de movilización entre Rusia y Ucrania, países como el Reino Unido y Francia están preparando el envío de tropas para evitar el colapso del frente y asegurar posiciones estratégicas en Kiev, Odessa y Lvov. Es previsible que la OTAN establezca una presencia directa con tropas de ocupación controlando ciudades claves y defensas antiaéreas protegiendo infraestructura. El objetivo de esta estrategia es evitar que Rusia recupere la totalidad del territorio ucraniano y mantener a Ucrania como un punto de presión constante. Esto representaría una victoria parcial para Occidente lograda con recursos relativamente limitados. La realidad es que primero esos recursos no fueron relativamente limitados porque básicamente han jugado con todo lo que tenían excepto con las armas nucleares. Fuera de eso, prácticamente pusieron todo. ¿Qué le faltó? Casas stealth. Tal vez que los están haciendo operar igual, no abiertamente. El problema que tienen es que si Francia y el Reino Unido manda tropas, Rusia ya advirtió que las va a atacar en cuanto pisen el territorio. Y uno puede decir que, bueno, pero por ahí no lo hace. Bueno, hasta ahora lo está haciendo con aquellos asesores que entraron. Y Rusia está siendo muy clara, está ubicando donde están los asesores extranjeros, dice que son tropas disfrazadas de la OTAN y las aniquila. ¿Por qué haría de cambiar si el Reino Unido o Francia mandan 10.000 soldados? Evidentemente, en cuanto los localicen, los van a destruir. Eso es lo que va a hacer Rusia. Por lo menos no hay nada hasta ahora que nos haga pensar que Rusia cambió de política. Y una paz, Rusia ha aclarado que cualquier paz implica que no van a estar presentes tropas de la OTAN. Establecer un cerco defensivo en Kiev o en Odessa a largo plazo es algo bastante difícil también para Occidente, según plantea la nota, porque Rusia va a terminar en el Dnieper, ya está hablando de eso, y si hay tropas de la OTAN es muy probable que Rusia cruce el Dnieper, sobre todo porque pasado estos cinturones defensivos que son los que está destruyendo Rusia en su avance, después se va a encontrar con praderas
que le permiten acelerar su paso. Defender una ciudad como Odessa o defender Kiev es complicado, porque Rusia no va a hacer un ataque frontal, no va a atacar una ciudad de millones de habitantes que implica un despliegue gigantesco de fuerza militar. Rusia se va a limitar a ahogarla, a impedir el transporte como ha hecho en otros lados y esperar a que caiga por su propio peso. ¿Cómo Occidente va a abastecer estas grandes ciudades si Rusia se aproxima y las somete a intensos bombardeos? El costo para sostener eso en Occidente es enorme, porque aparte Rusia va a atentar contra las rutas de aprovisionamiento, como ha hecho cerca del frente. La única diferencia es que el frente se va a ir corriendo hacia grandes ciudades y Occidente va a tener que sostener, además del frente de batalla, que ya les está costando bastante, sostener a millones de civiles, que o les das de comer y les das condiciones mínimas de vida, o esta gente se te va a terminar rebelando. Y vas a tener un segundo problema porque van a trabajar para los rusos, porque además los rusos tienen muchísima gente infiltrada entre los ucranianos. Por lo tanto, ya hay frentes, por ejemplo, de guerrilleros en Odessa que pelean con Moscú dentro de la ciudad de Odessa. Entonces, ¿cuánto ustedes imaginan que puede sostener esta estrategia Occidente que dicen que va a ser un desgaste constante? Porque Rusia no va a aceptar una paz donde Ucrania constantemente esté atacando territorios como pasó en el Donbass en estos años anteriores. Eso pasó porque Rusia todavía no estaba preparada para la guerra. Hoy Rusia ya se ha preparado para la guerra. Hoy la maquinaria rusa está en movimiento. Hace 10 años atrás, en el 2014, Rusia no tenía la capacidad militar para hacer lo mismo que está haciendo hoy. Son 10 años de desarrollo. Hace 10 años atrás no había misiles hipersónicos, no había Zircones, no había Oreshnik, no había drones Poseidón, no había Burevnik, no estaba el Su-57 desarrollado. Los S-400 eran lo más avanzado que tenían y en pocas cantidades. Es incomparable. Más allá de cosas como la que explicábamos ayer con Eric Prince, el fundador de Academy, Blackwater y demás, que decía que Rusia ha aprendido hasta tal punto que lo que antes tardaba 1 hora y media en una respuesta contra batería, hoy tarda 2 minutos en responder. Es otro ejército, este ejército ruso. ¿Por qué no lo hizo Putin antes? Porque necesitó tiempo para prepararlo, para consolidarse internamente, para poner en marcha su economía y porque no podía alertar a Occidente. Porque vos no podés dedicarte a producir cantidades industriales de alimentos bélicos sin que del otro lado te digan, che, ¿qué estás haciendo? Y se ponga en marcha un mecanismo represivo. Por eso yo le digo, si Europa piensa hacer esto con Rusia, Rusia va a reaccionar mal. ¿Por qué Occidente no reaccionó mal con Rusia? Porque Rusia no lo hizo. Rusia tuvo pequeños enclaves secretos, desarrollo de armas, silbando bajito, pero la producción en masa empieza a medida que aumenta la tensión en Ucrania. Y de hecho, acuérdense que hubo un cambio de ministro de Economía, de Defensa para poner un economista. Y yo decía, ¿pero por qué un economista? ¿No quieren guerra? No, todo lo contrario. Entraban en una fase donde lo que era determinante era la producción. Entonces era más útil que un general o que alguien que entienda de tácticas militares, alguien que tenga cadenas de producción. Lo que necesitaban era producir en grandes cantidades y después que los militares hagan lo suyo, que era la guerra. Occidente ha demostrado que sus sistemas, como decía antes, son limitados en capacidad, en calidad, en cantidad. Difícilmente puedan volcarse a detener una invasión rusa. Y más todavía si se produce la grieta entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin Estados Unidos, los europeos no tienen ninguna chance, Francia y el Reino Unido, de detener a Rusia. Y es más, si tironean mucho de la cuerda, Rusia puede dar un paso más y atacar las bases desde donde trabajan Francia, el Reino Unido y Alemania. Si Estados Unidos sigue en contra de la expansión de esta guerra, si Trump sigue firme en su posición y Rusia
se enfrenta directamente con estos países europeos, nada impide que Rusia no empiece a atacar Berlín, porque básicamente los europeos están usando sus misiles Storm Shadow o Scalp, por ejemplo, para golpear blancos en el interior de Rusia. ¿Qué impide que Rusia no empiece a usar el mismo criterio contra ellos? Si no está Estados Unidos en el juego, nada. Si está Estados Unidos en el juego, bueno, esto puede provocar una guerra mundial, que todavía muchos dudaban de si Estados Unidos, llegado a ese punto, entraría en una guerra directa con Rusia, donde significaría su propia aniquilación para defender París o Londres. Muchos opinan que no. Pero más aún si Trump dice, no, este no es el camino y no le hacen caso, que es lo que está pasando hasta ahora. Y me gustaría saber también cómo van a reaccionar las sociedades europeas ante políticos demenciales que lo meten en una guerra con Rusia y encima sin el respaldo de Estados Unidos. O sea, ¿cuántos españoles de los que están viendo el video irían a luchar por Pedro Sánchez? Ya se van a decir, no, es España. No, España no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, es Pedro Sánchez el que está llevando la guerra. Vladimir Putin ha señalado que la línea del frente en Ucrania es extensa y difícil de controlar completamente. Esto dice la nota, ¿no? Creo que es de Marchinsky. La reciente victoria en Sudzha ilustra la vulnerabilidad de la frontera, ya que la región de Sumy sigue siendo una base para ataques enemigos. Mientras se extiende la frontera rusa hasta el Dnieper, mientras no se extienda la frontera rusa hasta el Dnieper, persistirá el riesgo de ofensivas ucranianas inesperadas. A largo plazo, esta situación podría derivar en una confrontación prolongada militar similar a la de la India y Pakistán, con una Ucrania que se niega a aceptar la pérdida de territorios y Rusia obliga a destinar grandes recursos militares y económicos. Más preocupante aún es la posibilidad de un segundo frente, ya que al mantener a Rusia atada a la guerra de Ucrania, Europa podría abrir otro conflicto en otro punto estratégico, poniendo a prueba la resistencia rusa. Esto será analizado en un próximo artículo. Y bueno, algunos critican eso porque dicen otro próximo artículo, en realidad es una forma en general de no analizar nada, ¿no? Pero la realidad es que Europa no está en condición de abrir un segundo frente contra Rusia. ¿Con qué? Ahí es donde está el problema. O sea, Rusia tendrá sus limitaciones, pero ¿y Europa? ¿Con qué piensan abrir un segundo frente? ¿Dónde? ¿Abrir un frente con los países bálticos, por ejemplo, o Polonia? Los rusos lo vienen advirtiendo también. Nosotros, te dicen por los ucranianos, tenemos un afecto especial, son nuestros hermanos, han sido parte de Rusia y deberían ser parte de Rusia. No así con los polacos. Así que si los polacos intentan rearmarse como están haciendo e intentan avanzar con Rusia, es muy probable que la respuesta rusa sea nuclear. Y si no es nuclear, va a ser absolutamente devastadora con armas convencionales al estilo Oreshnik, bajo otros principios físicos, como dice Putin. La realidad es que los países bálticos no tienen cómo resistir un avance de Rusia y tendría que involucrarse toda la OTAN, lo que significaría una guerra abierta, y Polonia, que sí lo tiene, no podría. Es más, Polonia para atacar directamente a Rusia probablemente lo tendría que hacer a través de Bielorrusia. Es muy probable que Bielorrusia se meta en el conflicto. Y Bielorrusia ha sido dotada con armas nucleares y con misiles Oreshnik, sistemas S-400 y S-500, misiles hipersónicos. Bielorrusia le ha dado a Rusia básicamente lo mejor de lo que ha mostrado hasta ahora en la guerra. No sé si esta situación es comparable. O sea, un nuevo frente para Europa lo que sí aceleraría es la guerra, porque la respuesta rusa sería otra. Ahora, que esto debilitaría a Rusia, yo no sé si Polonia ataca a Rusia, Rusia no responde con armas nucleares tácticas. Es muy probable que lo haga. Polonia no puede resistir a una Rusia que apela a su armamento nuclear, eso creo que está bastante claro. Polonia no es más que Ucrania cuando empezó la guerra, y así le está yendo a Ucrania con todo el apoyo de la OTAN. Meter a Polonia directamente es solo sacrificar a los polacos, no va a cambiar el resultado. Y va a cambiar la mentalidad rusa, porque Rusia entonces sí va a haber una guerra directamente. Acuérdense que Rusia sigue hablando de una operación militar especial.
Rusia todavía no habla de estar en modo guerra. Lo dice extraoficialmente, que están en guerra, qué sé yo, pero la realidad es que oficialmente no están en guerra. El día que estén en guerra, oficialmente, es el día que juegan las armas nucleares. Entonces, no es tan lineal el tema como lo están planteando aquellos que cuestionan las medidas de Putin. Básicamente, como para ir redondeando esta historia, el problema es que Rusia está más fuerte de lo que era antes de comenzar la guerra y Occidente está más desgastado. Primer problema que enfrenta Occidente. La estrategia de vamos a someter a un desgaste a Rusia no funciona, porque simplemente estamos viendo que Rusia, y esto es histórico, bajo presión de guerra funciona mejor que en tiempos de paz. Y Occidente lo contrario. Están haciendo grietas en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, y entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y esas grietas pueden avanzar si la Unión Europea desobedece la orden de Trump de quedarse tranquilos. Y Estados Unidos no debería hacer mucho, es simplemente dejar solo a la Unión Europea contra Rusia. Ni siquiera tiene que meterse. O sea, lo que está desesperado Steinmeier y Macron es en arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Por eso la propuesta de paz funciona bien, vamos a mandar tropas, qué sé yo, pero Estados Unidos tiene que garantizar la cobertura aérea, el sistema antimisiles, la logística. Y Trump les dice no, porque Trump no puede garantizar eso sin el acuerdo de Putin. Y Putin ya les ha mandado decir 20 veces, todo bien, pero no tropas de la OTAN. Querrán tropas, primero tienen que llegar a un acuerdo que implica la cabeza de, no solo de Zelensky, del régimen de Zelensky. Acá la discusión ya no es Zelensky. No me saques a Zelensky para ponerme a Zaluzhny. Estamos a lo mismo. O sea, tiene que desaparecer el régimen antirruso. Rusia exige que se eliminen de la currícula escolar todo lo que es antirruso, porque Rusia quiere que Ucrania mínimamente sea neutral, sino amiga de Rusia, y no va a devolver los territorios. En este punto es muy difícil que se acuerde la paz. Hay que simular una paz porque Trump necesita eso, pero la realidad es que parece virtualmente imposible. Otro problema más que hay es que la Unión Europea tiene políticos sumamente impopulares y los políticos impopulares de un estado más débil están intentando imponerse a los políticos populares de estados más fuertes como son Putin, Xi y Trump. Problema adicional, la producción real, tangible, cuando uno fabrica cosas concretas que puede agarrar, que puede usar, está en Asia, no en Occidente. En Occidente se produce muy poco y depende de Asia. Si no es China, es algún otro país asiático, pero básicamente de China en general. Romper este acuerdo dañaría muchísimo a la producción europea y estadounidense. Estados Unidos votó por eso. Ahora, las sociedades europeas aceptarían vivir mucho peor porque simplemente no tienen nada, porque todo lo que está fabricando tiene componentes chinos que no van a poder obtener, porque China les acaba de cerrar la puerta, como decíamos antes, les acaba de decir, no, yo no voy al festejo de los 50 años de relaciones entre China y la Unión Europea. Y ojo, porque para los chinos esto es una cuestión muy importante, ¿eh? Los chinos, con las fechas, los simbolismos, los chinos están siempre presentes. Si los chinos no van, es una declaración muy fuerte. Entonces, y tenemos además otra cuestión, que son los fabricantes occidentales, que lejos de ser patriotas, intentan llenarse los bolsillos. Y los fabricantes chinos, les puedo asegurar que son mucho más patriotas que los occidentales. El chino, ante que nada, es patriota. Más que socialista y comunista, eso es propaganda para Occidente. El chino es patriota. Por supuesto que hay chinos occidentalizados que juegan para Occidente, pero la inmensa cantidad de chinos que hay, la gran mayoría de esos chinos, son patriotas. Son chinos que si
dicen, de hecho lo hicieron, vamos a boicotear productos de Apple. No hay un chino que compre productos de Apple. Si uno en Occidente dice, vamos a boicotear productos de Huawei, la primera pregunta es, ¿y a cuánto lo compramos? ¿Van a estar más baratos? Y bueno, lo compro igual, si funciona. Son dos mentalidades totalmente distintas. Entonces, es muy difícil para Occidente sostener una carrera militar contra China y contra Rusia, ¿no? Porque en lo militar ha demostrado China, China es un gigante en todos los aspectos, pero Rusia en lo militar sí también es un gigante. Entonces, en estas condiciones, la pregunta vuelve a repetirse. ¿Por qué Rusia debería acelerar el enfrentamiento con Occidente? Es mejor dejar que se vayan dividiendo y sigan su caída libre, porque si Occidente hace 30, 40 años que viene en declive, ¿por qué ahora de golpe va a salir de vuelta a la luz? Europa está, bueno, los europeos lo ven todos los días, en caída en picada. Y Estados Unidos, Trump tiene que hacer milagros para sostener lo que tiene. Y además va a tener el enfrentamiento político interno. Occidente está intentando jugar todas las cartas que tiene a mano. Por ejemplo, la desestabilización, como están intentando hacer en Serbia, buscar los países más amigos de Rusia y tratar de blindarlos. Ojo, porque Serbia o Rumania no eran países aliados de Rusia, ¿eh? O sea, en el caso de Serbia, el pueblo serbio es un pueblo que se siente hermanado con el ruso, pero el gobierno serbio era un gobierno prooccidental que quería ir a la Unión Europea. Y sin embargo ya ven cómo están las cosas. Entonces ellos quieren ponerse un gobierno como el polaco, hostil contra los rusos, y hacer un proceso de lavado. Esto primero le va a llevar décadas. Y segundo, vamos a ver si lo logran. Y tercero, están pegando en la periferia de Rusia, no hay tiempo para eso. Ya pasó, eso era hace 40 años atrás que se podía hacer, ahora no, porque ahora el enfrentamiento está abierto. Y vamos a ver cómo reacciona Rusia apoyando una facción en Serbia, y si Rusia considera conveniente, o Rusia mira para otro lado y deja hacer, porque en realidad el proceso es más profundo. Hay veces hay que tener en cuenta eso, que es lo que hizo en Siria. Rusia no se empecinó en sostener a como dé lugar en Siria. Occidente quiere abrir otro frente en Siria, ahí lo tienen. Siria de ustedes. No voy a discutir por eso. Hay zonas que son importantes para Rusia, Ucrania, y zonas que son secundarias, como es Siria. Ahí se contentan con mantener las bases. Por ahora las vienen manteniendo. Entonces, en este panorama, Putin está jugando su juego. Necesita el avanzar sin descolocar y sin humillar a Trump. Porque a Trump lo necesita como aliado. O por lo menos que no se ponga frente a Rusia para defender a los europeos. O sea, lo necesita mínimamente neutral. ¿Cómo consigue ser neutral? Trump tiene unas características en su personalidad que son muy conocidas. Es una persona que no es ningún idiota, pero sensible a los elogios. Y sobre todo que se irrita muchísimo contra las críticas. Por eso el tema de Zelensky no fue el más acertado como planteó las cosas. Putin le está diciendo que sí a todo, le sonríe, le dice sos el más grande, sos el mejor, sin vos que haríamos todos los demás. Pero con el tema de la tregua, sí, nosotros estamos de acuerdo. Por supuesto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Toda la vida estuvimos de acuerdo con la paz. Eso es verdad, porque desde el primer momento, por eso fíjense cómo Putin piensa a futuro. Desde el 2022 que Putin está diciendo que siempre están dadas las condiciones para negociar la paz. Nunca dijo otra cosa. ¿Por qué? Porque se preparaba para este momento. Y ahora que viene Trump le dice, pero por supuesto que estamos a favor de la paz. Salvo que tengo algunas cuestiones, no es por mí, vos sabés que los rusos son complicados. Los rusos, viste, no pueden decirle no y cedimos a Zaporizhia y cedimos, no, ya está, esas son tierras que no puedo ir para atrás eso. Y Trump le dijo que sí. ¿Y qué más pasó? Y no sabemos. Pero es muy probable que Putin le haya dicho, mira, Odessa también, mira que siempre fue rusa, no.
Odessa tiene que quedar con nosotros. Fíjate cómo lo manejás, pero Zelensky sacámelo también del medio, porque este tipo es un imbécil, fíjate a lo que nos llevó. Y Putin públicamente le hace gestos de simpatía, pero la posición rusa ha sido inamovible. Rusia hasta ahora no hizo ningún gesto. Es más, dijeron, ¿quieren tropas de paz? Ok, si llegamos a un acuerdo, manden todas las tropas de casa. Eso sí, nada de la OTAN. Eso también se lo dijo Rusia. Porque sí, querés tropas de paz, ok, llamamos a Corea del Norte, tenemos a China para poner tropas, podemos llevar tropas iraníes, ¿qué más quieren? Europeas no. De la OTAN no. Eso excluye básicamente a la mayoría de los países aliados de Estados Unidos. Después te quedan países poco relevantes, militarmente hablando. Japón, Corea del Sur, pero no creo que Corea del Sur se quiera meter en este entuerto con el problema que tiene con Corea del Norte. Y Japón ya está siendo advertido seriamente de que tenga cuidado con lo que hace. Y tampoco sé si los japoneses van a querer acompañar una aventura de los europeos. El resultado es que por más que haya un gobierno liberal en Japón, siguen siendo japoneses, así que no sé hasta dónde son confiables para los europeos. Entonces, en esta circunstancia, no podemos olvidar que hay dos modelos en pugna, y eso es lo que explica todo. Porque mientras veamos como un bloque a Estados Unidos, más todavía si vemos como un bloque europeo, no entendemos lo que está pasando. Hay dos factores, dos fuerzas en pugna en Occidente que se odian entre sí, que tienen modelos diametralmente opuestos, que son irreconciliables y que prefieren pactar con Rusia o con China antes que con su enemigo interno. Trump con Putin, la Unión Europea con China. Y encima se comieron el desplante chino que le dijo no. Entonces, el alto el fuego puede ser una trampa para Moscú. Primero son 30 días. 30 días tampoco va a dar para cambiar demasiado la historia. Pero Rusia está planteando que Ucrania no reciba apoyo militar ni político en esos 30 días. Puede ser que Occidente intente que Rusia rechace la opción y presente contrademandas, entonces dejar un poco mal parado a Rusia y ver cómo esto sucede. Pero la realidad es que Moscú no se muestra preocupado por la situación. Creo que desde que comenzó el conflicto es la vez que está en posición más fuerte. No tiene apuro. Deja que el tiempo transcurra, no levanta la voz, apoya la idea de la tregua, pero marca sus condiciones y vuelve a tirarle la pelota a Estados Unidos. O sea, sí, yo quiero la tregua, igual que vos quiero la tregua. Ahora, ¿cómo? En base a que, bueno, discutamos las condiciones. Esas condiciones pueden discutirse meses, porque por ahora parece que están bastante lejos las posiciones. Yo creo que hay que esperar que esto se resuelva para poder entenderlo, pero presuponer ahora que esto es un desastre para Rusia, porque Rusia no avanza con los tanques hasta Kiev, creo que no termina de comprender profundamente el conflicto. Creo que Rusia está jugando una partida de ajedrez y está mirando los movimientos a 10 movidas por lo menos, mientras Occidente juega mirando la próxima. Entonces aparentemente mueve y uno dice, wow, se puso en una posición realmente ventajosa, pero en realidad la ventaja final la tiene Rusia. Y es lo que hemos visto hasta ahora. A medida que fue pasando el tiempo, siempre la posición de Putin salió fortalecida, de una forma u otra. Algunos dicen, bueno, pero en Minsk fue engañado. Yo no creo que Putin haya sido engañado. Creo que Putin tuvo que aceptar algo porque no había otra opción, porque Rusia en ese momento no estaba todavía madura para confrontar con Occidente. 10 años después, sí estuvo madura para confrontar con Occidente.
Y creo que ahí está la clave para que entendamos eso. Y bueno, y seguir esperando, ¿no? Seguir esperando a ver cómo evoluciona. Se supone mañana martes va a haber una reunión entre Trump y Putin y por ahí tenemos alguna novedad. No ponerse nervioso, esperar ver todos los detalles y ver la letra chica del acuerdo, porque a veces lo que titulan los medios no es exactamente lo que se está viendo.